Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Espero que estén muy bien este sábado y domingo. No sé cuándo lo estén viendo. Eh, si es 1 de agosto hoy, les quiero decir que ojalá y no vayan a la consulta. Es un mensaje aquí de Teresita, ¿vale? No vayan porque nomás es pues perder el tiempo, ¿verdad? La ley no se consulta, la aplicación de la ley no se consulta. Pero vamos a cosas más interesantes, porque hoy los huérfanos pues nos sugirieron un tema muy interesante, películas basadas en hechos históricos. Y saludo con mucho gusto a Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás? Yo muy bien, porque no voy a ir a la consulta, por supuesto. De hecho, el otro día veía yo el mensaje de Lorenzo Córdoba y al mismo, ya no sabía yo si reír o llorar del gran discurso de Lorenzo del espléndido trabajo del INE para hacer una cosa que es básicamente una mamada. Pero en cambio de eso, voy a estar encerrado en mi casa a piedra y lodo, viendo películas de otros momentos en que estábamos al borde del apocalipsis, como la Guerra Fría. Exacto. Y saludo a la otra huérfana, a Gaby Guerrero. Gaby, ¿cómo estás? Aquí estoy, pero estoy acomodando mi silla y hay un desastre atrás de mí, así que nada más me van a oír. Ahorita prendo mi cámara. A ver, estoy acomodando mi silla y hay un desastre atrás de mí. Es como una frase emblemática de muchas situaciones históricas importantes. Como de Palacio Nacional. No, bueno, pero lo hubieras podido decir, lo hubiera podido decir Julio César, pero Luis XVI, pero Napoleón, pero Lenin, pero el zar Nicolás también. Es decir, eso de estoy acomodando mi silla y hay un desastre tras de mí es como muy frecuente en la historia de la humanidad. Así es. Mi trono, ¿eh? Es un trono lo que tiene. ¿Nos vas a recibir desde el baño, Gaby? Claro que no. Ah, qué paz, qué bien. Bueno, y aquí estamos los metiches. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Bien, aquí con una película pues loquísima. Espero que les gusten las recomendaciones del día de hoy. Y bueno, mientras Gaby arregla el desastre que está detrás de su silla, vamos a escuchar a Nicolás Alvarado. Nicolás, ¿qué película escogiste? No, pero es que no has dicho de qué vamos a hablar. Sí, ya dije Ya dos dijo, de ya dijo. películas Lo basadas. dijo mal, pero lo dijo. No, yo no lo entendí así, pero es que, a ver, teníamos una polémica al respecto, empecemos por ahí, porque Jaime dijo que no eran lo mismo películas históricas que películas basadas en hechos históricos. Entonces yo le pediría a Jaime primero que hiciera No, esa no, pequeña no. distinción. Fue Gabriela la que dijo eso. Ah, ok. ¿Y por qué Gabriela decía eso? corrigió, dijo que no eran de hechos históricos, sino históricas. Y supuestamente, pues eran, yo les dije, bueno, pues lo que entiendan, o sea, las dos. Se valen. Pero tú de qué te quejas, Nicolás? Le acertaste a una película que tiene, como quieras verlo, tiene los dos componentes. Por eso la escogí, porque además yo sí creo que la historia no existe, la historia es un mito genial y lo que existe es pura historiografía en todo caso. Y una muestra de ello es justamente la película de la que voy a hablar hoy, que está basada en otra novela, en una novela que también es prueba de ello, que es Topaz, una de las películas menos valoradas de Alfred Hitchcock. Bueno, Alfred Hitchcock creo que no necesita presentación, como dicen los cursis, pero también es cierto que normalmente digamos, el grueso del público fecha los años dorados de Hitchcock, digamos, genera una importante parte del público piensa que terminan con Los pájaros. Yo diría que el 70% de los cinéfilos creen que la época dorada de Hitchcock termina con Los pájaros, y hay otro 30% que afirma que termina con Marnie, la película siguiente a Los pájaros. Ahí hay una pequeña polémica. Pero rara vez es considerada dentro del canon hitchcockiano esta película, que es una de mis favoritas, que es Topaz.
Topaz es una película de 1969, está basada en una novela de León Uris. Bueno, León Uris fue, yo diría que pues, el gran novelista de la Guerra Fría, el gran novelista que entendió, digamos, cómo se estaba moviendo geopolítica y moralmente el mundo en la Guerra Fría. Uris escribe esta novela en 1967 y muy poquito después la adapta Hitchcock al cine, con un elenco, pues digamos, bastante extravagante, es decir, él que había estado acostumbrado a trabajar con estrellas de Hollywood, no lo hace en este caso, trabaja con Frederick Stafford, un galán del cine austriaco, con Dany Robin, una dama joven, bueno, ya no tan joven a esas alturas, del cine francés, con Karin Dor, una estrella del cine alemán, con Claude Jade, una musa de Truffaut, particularmente en Besos Robados, y con algunos actores franceses incipientes como Michel Piccoli o como Philippe Noiret. Michel Piccoli y Philippe Noiret tienen algunas de sus primeras actuaciones en esta película. También algunos actores del mundo del teatro estadounidense, del Off-Broadway, como Roscoe Brown, o algunos actores que se habían empezado a forjar en la televisión, como John Forsythe, que después sería famoso por hacer Dinastía en la televisión, alguna estrella del cine danés también, como Per Axel Arosenius. Es decir, es un elenco internacional y un elenco de actores que no eran terriblemente conocidos a esas alturas. Con los años, actores como Michel Piccoli, como Philippe Noiret, como John Forsythe se harían súper famosos, pero no era el caso en ese momento, porque la estrella de Topaz en realidad es la historia, es la política. Recordemos que en 1962 sucede la crisis de los misiles en Cuba, que es un momento de gran tensión en la Guerra Fría entre el bloque liderado por Estados Unidos, el bloque liderado por la Unión Soviética, pero en donde también los países europeos juegan un cierto rol de bisagra, siendo quizás Francia el país que más juega, digamos, este rol de bisagra entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Y Uris, digamos, detecta en aquel momento un escándalo que se vuelve un escándalo periodístico importante, que es el caso del Zafiro. Zafiro era un código secreto para hablar de las actividades de inteligencia francesas a cuenta de Estados Unidos espiando a los rusos, y a partir de esto, bueno, pues simplemente cambia de una piedra preciosa a una piedra semipreciosa para crear Topaz, y para escribir una novela al respecto. Hitchcock la adapta, y la adapta como una novela en donde al mismo tiempo hay, digamos, es una película histórica en el sentido de que retrata hechos históricos reales como la crisis de Cuba, pero está basada en hechos históricos y los reinterpreta. Es decir, de entrada, bueno, pues reimagina un poco la dictadura cubana, es decir, Fidel Castro existe en la película, pero nunca lo vemos, y existe un personaje que se llama Rico Parra, que es una suerte de Che Guevara, pero no es el Che Guevara, que es quien tiene el control, digamos, de las milicias de la Revolución Cubana en aquel momento. Imagina también una geopolítica ligeramente distinta a la real, en donde pues se inventa personajes fantasiosos como un diplomático francés con lealtad a Estados Unidos irrestricta, como un cubano que traiciona a la revolución, un secretario particular de este personaje Rico Parra que traiciona a la revolución, un periodista francés que es suegro de un diplomático y que se inmiscuye en política, es decir, una espía cubana que es amante de esta figura, que es muy cercana al Che Guevara, pero que en realidad espía para los franceses. Es decir, justamente lo que hace a partir, yo diría que no de hechos históricos, sino de un ambiente histórico, de una cierta narrativa política que podemos hacer de la Guerra Fría en los años 60 en Europa y en América, lo que hace es reimaginar los personajes y reimaginar los hechos, pero sí para contarnos, digamos, el ambiente de paranoia, de suspicacia, de inseguridad, de incertidumbre que se vivía en el mundo, o cuando menos en Occidente en aquellas épocas. La película tiene secuencias verdaderamente inolvidables y por eso me parece francamente injusto que no sea considerada entre los clásicos de Hitchcock. Quisiera yo recordarles unas. Hay una
primera secuencia en una tienda departamental en Copenhague, en donde un servidor público soviético, interpretado justamente por Axel Arosenius, por este gran actor danés, defecciona hacia Occidente, defecciona hacia Estados Unidos, que es verdaderamente magistral, en donde cada acción que hace cada personaje, hacer una pregunta al guía de turistas, preguntar el precio de un objeto, dejar caer un objeto, apoyarse contra un mostrador, son absolutamente claves, digamos, para el buen éxito político de esta misión. Absolutamente inolvidable también es otra secuencia filmada en Harlem, en el Hotel Teresa, este hotel que era, digamos, emblemático de la comunidad negra, pero también de las delegaciones cubanas a Naciones Unidas, en donde hay un personaje, un cubano que traiciona a la revolución y que microfilma unos documentos para el espía de los franceses, que es un haitiano en realidad, que es Roscoe Brown, que es un florista de Harlem. Esa secuencia es una secuencia trepidante, emocionante, llena de falsas pistas, llena de acción, con un manejo de la narrativa cinematográfica absolutamente magistral. Y luego también está la secuencia en la que Juanita de Córdoba, la espía cubana, la amante de Rico Parra, que es este personaje como el Che Guevara, es asesinada, que es alguna de las más hermosas de la historia del cine, porque bueno, evidentemente Rico Parra está muy enamorado de ella, la besa, la abraza, creemos que va a haber una escena sexual y simplemente en algún momento vemos las gotas de sangre caer por la piel nívea, perdónaseme el preciosismo de usar este adjetivo de esta mujer, y ella lleva una bata morada muy amplia, y entonces vemos simplemente cómo se infla como una corola esta bata morada sobre el piso de mármol blanco y negro y cae el hilo de sangre roja, y esa muerte es quizás una de las muertes más hermosas de la historia del cine. Es una película narrativamente prodigiosa, visualmente muy estimulante, políticamente muy desconcertante y que logra transmitir, supongo, porque yo no la viví, pero nuestros metiches sí la vivieron, aunque habrían sido muy chiquitos cuando ellos y a lo mejor nos pueden contar, pero yo creo que así se ha de haber sentido la atmósfera en la Guerra Fría. Es decir, yo creo que lo que logra Topaz es construir, digamos, un ambiente político, una atmósfera política en donde parece que el mundo está a punto de estallar. Yo creo que para momentos tan apocalípticos como los que vivimos en lo político, en lo sanitario, en lo económico, Topaz es un espejo de un momento igual de paroxístico del mundo que a mí me resulta poderosamente emocionante. Y he de confesar una cosa, yo creo que no siendo uno de los grandes clásicos, no siendo Psicosis, ni North by Northwest, ni Los pájaros, ni To Catch a Thief, ni La soga, ni La ventana indiscreta, yo creo que es la película de Hitchcock que más veces he visto. Es una película que me emociona profundamente y que creo que tiene todos los ingredientes para mostrarnos, uno, que la historia depende del cristal con que se mira, y dos, que la historia es poderosamente emocionante y no es una cosa vetusta y polvorienta que vive en los libros. Se llama Topaz, es de Alfred Hitchcock, con Frederick Stafford, Karin Forth, John Forsythe, Michel Piccoli, Philippe Noiret, y se encuentra en Apple TV. En Apple TV. Apple TV. Pues fíjense que yo leí el libro de León Uris, Topaz, porque me lo recomendó mi papá. Estamos hablando, también mis papás estaban locos y también me recomendaron ese libro, pues cuando yo era muy jovencita. Y me gustó mucho porque a mí me gusta mucho León Uris. León Uris fue un gran escritor en mi época que leía yo novelas. Pues les quiero decir que Mila 18 fue un libro que me marcó. QV7, Mila 18 es sobre el gueto de Varsovia, QV7 es sobre los horrores del doctor Mengele, Éxodo, que es sobre la fundación del Estado israelí, en fin, yo he leído pues, muchos libros de León Uris y Topaz es un gran libro, como todos los libros de León Uris, que se los recomendamos. Ya sé que el señor Marx Arriaga dijo que no hay que leer, ¿verdad? Pues sobre todo por gusto ni por placer, porque es un gusto del capitalismo, ¿verdad? De lo que te viene siendo ser conservador y neoliberal.
Pero pues Leo Nuris ya estaba condenado de antemano, entonces pues tampoco tiene... Exacto, pero si ustedes son aspiracionistas, clase medieros y les gusta pues conocer momentos importantes de la historia de este planeta en el que vivimos, pues lean a Leo Nuris. Y yo sí les recomiendo mucho Topaz. A mí también me gustó mucho, Nico. Te Todavía... congelaste. Creo que nos estás recomendando la película. ¿Mandé? Que te congelaste, pero estabas recomendando la Sí, película. estoy recomendando Topaz. Y si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver, porque creo que es muy interesante. Nada más digo esto y me callo. Hay una película que seguramente muchos de ustedes vieron, en otro tono, es otra lógica, otra dinámica de la película, que se llama 13 días, que cuenta la crisis de los misiles día por día y el gravísimo problema que enfrenta la humanidad, más John F. Kennedy, más Robert Kennedy. Yo no he visto eso es gringo, ruso, francés o de Gringo. dónde. ¿Y cómo? ¿Y de quién, con quién o qué? Kevin Costner, si no recuerdo mal. Es de más pacacito, no es de mis tiempos. No. Es una película relativamente reciente. Ok. Como de los 90. No, pues eso ya es de jóvenes. No, pero tienes que verla porque es una gran película. Se llama 13 días y vale la pena. Pues no sé, mi querida Gaby, que ya hiciste tu aparición. O Jaime, ¿tienes algún comentario, Gaby? Sí, yo tengo, a ver, si quieres tú habla, hija. Sí, Nicolás está equivocado en todo lo que dice, todo, absolutamente todo. Yo lo sé. Yo le prometí que hoy iba a estar en desacuerdo con él y no importaba lo que dijera, entonces estoy en desacuerdo. No es cierto. La verdad es que Alfred Hitchcock es una figura que a mí me cuesta trabajo. O sea, el problema es, vi algunas películas de Hitchcock antes de saber qué cerdo tan maldito era. ¿Ok? Por ejemplo, vi los pájaros y vi cosas así y me gustaron. Y ahora mi trauma emocional es que ahora ya lo sé. Y entonces ya no las puedo ver así. Y la verdad es que para mí es un abusador de rubias. No es más que eso. Pero entonces, a Dani Robin, que es la rubia de Topaz, no la abusó. Es más, ni la peló ni le gustaba. no sé si te creo, lo voy a investigar, pero siento que estás mal porque hoy estoy en desacuerdo con todo lo que digas. Ok, está bien. Bueno, yo quiero decir algo. Leo Nuris tiene 3 novelas que lo hicieron muy famoso. La primera fue Éxodo, la segunda fue precisamente Topaz y la tercera, la mencionaste también, es QV7. Sí, yo leí la novela esta de Leo Nuris y la verdad no me pareció una novela pues así como pues pasada el rato. Digamos, la construcción del suspenso pues es la construcción clásica que usaba y que se usaba. Y yo vi Topaz una vez, intenté verla una segunda vez hace como 8 años, y me pasó lo mismo que cuando quise ver El Día del Chacal, la película famosa de los años 60, y El Candidato de Manchuria, no me acuerdo cómo se llamaba bien. De Manchuria. En español se llama El Embajador del Miedo. En español se llama El Embajador del Miedo. ¿Se acuerdan de esas 3 películas? O sea, Topacio, El Embajador del Miedo Topaz, El Embajador del Miedo y esta del Día del Chacal. Y la verdad que me gustaron cuando las vi por primera vez allá en mi lejana juventud, pero ahora se me hicieron un poco anticuadas la trama, etcétera. Pero debo decir una cosa, que es una película, Topaz es creo que la que sale mejor librada de las 3. Es una película muy bien construida y a mí lo que me impresionó fue la escena, no me acuerdo si es la escena inicial con el ejército rojo desplegado. Es la secuencia de créditos. Que es impresionante. Y sí, hay que recordar también que la crisis de los misiles, los Estados Unidos habían puesto, no había misiles transcontinentales, hay que recordar que eran misiles de corto alcance. Entonces, Estados Unidos había puesto misiles en Turquía,
y en justa reciprocidad, los soviéticos pusieron misiles en Cuba, o sea, muy cerca del otro país. Al final la crisis se resolvió con el acuerdo de que cada uno quitara sus misiles. Ahora ya eso no importa porque los misiles pueden alcanzar cualquier parte del planeta desde donde quiera que lo disparen. Es una película muy sobria y vale la pena verla. Creo que ha salido bien librada, a pesar de que es lentona, ha salido bien librada del tiempo. Ok. Bueno, hoy voy a contar una cosa que me parece muy injusta. Por ejemplo, es una película muy emocionante, pero la gente que afirma que es lenta, igual que Jaime, saben que Hitchcock siempre hacía un cameo en las películas, siempre aparecía en sus propias películas. Sí. El cameo de Hitchcock en Topaz es en un aeropuerto en una silla de ruedas. Y entonces muchos críticos dijeron que esa era la gran metáfora de lo que le había pasado a Hitchcock en Topaz. Pero no es cierto, es una gran película. No, tampoco, no. Ok, bueno, pues Jaime. Bueno, pues voy. A ver, yo tuve muchas dudas sobre qué película recomendar y al final escogí una película muy loca que se llama La Guerra del Fuego, en francés. Está dirigida por un director francés que se llama Jean-Jacques Annou y está basada en una novela de 1911 de dos hermanos. Los hermanos Boex, no sé cómo se pronuncia, no son franceses. La Guerra del Fuego es una película muy interesante porque cuando salió en 1981, muchos cuestionaron el rigor científico de la película, porque salen varias especies humanas situados hace 70,000, 100,000 años. Entonces, la crítica pues, de aquella época fue que no era como muy sólido, porque se ven en la película neandertales con sapiens, con Homo erectus, o sea, que son, digamos, los tres grupos homínidos. En aquel entonces se tenía una concepción, curiosamente, hay que decir que la película se anticipó a lo que se ha descubierto recientemente en la paleoantropología. Una de las cosas que propone la película es que se cruzaron interespecies, que en aquel entonces, pues no, o sea, en aquel entonces se creían una serie de cosas distintas, se creía que el neandertal era antepasado del sapiens o que eran especies que no eran compatibles, en fin, había una serie de debates en 1981. Pero ahora se sabe con plena certeza que gracias a los estudios de estos que a Teresa y a mí nos apasionan, sabemos que los neandertales se cruzaron con los denisovanos, se cruzaron con los sapiens, que los sapiens también se cruzaron con las otras dos especies y con quién sabe cuántas más especies de homínidos, seguramente algunas que ni siquiera hemos catalogado adecuadamente. Entonces, esta película de 1981, La Guerra del Fuego, realmente se adelantó 40 años a los descubrimientos que ahora estamos haciendo. Parece que la prehistoria entre 70,000 y 100,000 años era una especie de orgía permanente entre neandertales, sapiens, Homo erectus y demás, ¿no? Es una novela, en fin, es una novela en donde el director tuvo el apoyo, porque el director es muy obsesivo para sus cosas. Una película, no, perdón, Jaime, una película. Perdón, es una película, el director es muy obsesivo y contrató a Desmond Morris, el famoso autor del Mono Desnudo, que era un etólogo, y bueno, pues para que asesorara en el tema. Y también contrató a Anthony Burgess. Anthony Burgess es conocido porque es el autor de Naranja Mecánica, ¿sí? Y era un erudito, era un tipo que sabía muchas cosas. A él lo contrató para saber como qué tipo de lenguaje podía desarrollar en la película. Me preguntaba Gabriela, me decía, bueno, pero la película, ¿en qué idioma está? Hago la aclaración que está en YouTube completa y la pueden ver gratis. ¿Sí? Y le decía yo a Gabriela, pues no te preocupes, porque el lenguaje es Entonces, creo que es un lenguaje que entendemos absolutamente todos.
Para que tengan más datos de este director francés, Anu, él hizo en 1986 El nombre de la rosa, esta película espléndida, protagonizada por Sean Connery. ¿Sí? También hizo otra película llamada El oso, ¿sí? Y no es un oso la película, la verdad es que la película es maravillosa, es sobre un oso precisamente. Hizo la película El amante, sobre una novela de Marguerite Duras, ¿sí? 7 años en el Tíbet con este hombre que se me fue el nombre, pero seguramente... Brad Pitt. Brad Pitt. Sí, e hizo otra que se llamó El sitio de Stalingrado, y creo que la última que hizo fue El último lobo, sobre la relación entre las tribus mongolas nómadas y los lobos. O sea, cómo sacar una historia de eso, pues la sacó y la sacó bien. Tiene muchas otras, pero no las he visto. El protagónico de esta película era su primera película, Ron Perlman. Ron Perlman es muy conocido porque ha salido en películas como Hellboy, él es Hellboy, como La Bella y la Bestia, ¿sí? Él era la bestia, ¿sí? Y Linda Hamilton era la bella, en aquel entonces bella, estamos hablando de los 80s, y ha salido también en Blade, ha salido en un montón de cosas, ¿sí? Es un actor muy socorrido, aunque rara vez es un actor de primera línea, pero es muy, muy conocido. También está una chica, en aquel entonces también era su primera película, Rae Dong-chong, que hace el papel de Ika, ¿sí? Una sapiens. Es muy conocida ella por el color púrpura y salió en algunos episodios de series, creo que en 911, Highlander, etc. Bueno, es una película ambientada, les decía yo, hace entre 70,000 y 100,000 años. Seguramente Teresa alguna vez la vio, no lo sé. Sí, sí la vi. Se supone, sí, que hay una tribu de neandertales que se denominan Ulam, ¿sí? Y conocen el fuego, usan el fuego, pero no saben encenderlo. Lo que hacen es, cuando cae un rayo y hay un incendio, ellos usan el fuego, y entonces con eso pues, ahuyentan a sus víctimas, a sus agresores, etc. Al final, para ellos el fuego es algo sagrado, pero no saben cómo cuidarlo bien, y un día se les apaga el fuego. Entonces, pues los líderes de la tribu, de los Ulam, comisionan a 3 de estos hombres neandertales, la estrella es Ron Perlman, ¿sí? Les dicen, ustedes 3 vayan y consigan un nuevo fuego. Y entonces, voy a contar el argumento muy sencillo. Entonces ellos van y en busca del fuego, y son atacados por otro grupo humano, ¿sí? Que yo deduzco, por la temporalidad que podría tratarse, yo deduzco que son Homo erectus por los tiempos y por todo. Entonces, estos Homo erectus, este grupo de Homo erectus trata de matar a los neandertales para comérselos, ¿sí? Finalmente, adelante, y llegan a otro grupo humano que tiene fuego, pero que además sabe encender el fuego. Este otro grupo humano, si no mal recuerdo, son sapiens, son sapiens, o sea, son homo sapiens. Los neandertales los distraen y logran llevarse el fuego, y también rescatar a una de las prisioneras, que es esta mujer, que es Ika, hombres, e Ika, liberada, decide ir detrás de estos neandertales. Conforme van avanzando, Ika los convence de ir a su tribu. Van a su tribu, uno de ellos, Nao, va a su tribu con ella, y ahí es hecho prisionero. En una de las escenas más locas de la película, cuando la tribu de Sapiens, de Ika, toma prisionero a Nao, este neandertal, uno de los castigos es que las mujeres más, ahora sí que con mayor peso político y físico, lo violen. Entonces lo obligan a tener sexo con estas señoras un poco gordas, ¿sí? Entonces, esa escena dices, pues, ¿qué pasó?
que no era una película seria. Pues sí era seria, pero más o menos era un poco el relajo. Pero en fin, al final los dos compañeros neandertales logran liberar a su compañero Nao y se va Ika con ellos. En todo momento hay un intento de los hombres de forzar a las mujeres a tener relaciones. Gabriela hace la broma de que nada ha cambiado. Yo creo que sí ha cambiado porque es bastante aparatoso, ¿sí? En la película, ¿sí? En fin, entonces regresan estos tres héroes neandertales estupendamente caracterizados, ¿sí? Regresan a su tribu, a los Ulam, con el fuego. Pero resulta y regresan además con Ika, una sapiens. Entonces, resulta que se les apaga el fuego, y bueno, pues es un drama otra vez, pero Ika es una sapiens, e Ika sabe encender el fuego. La escena final de la película se colige que Ika y Nao van a tener un hijo. Sí, que en aquel entonces dicen, no, eso no puede pasar, pues resulta que pasó. Teresita sabe que no miento y que las investigaciones han dicho que los cruces entre neandertales y humanos incluso fueron bastante más frecuentes de lo que se creía en un momento, y que por eso, salvo la población humana subsahariana, todos tenemos entre 2 y 4% de genes neandertales en el mundo. Y bueno, los asiáticos además tienen genes denisovanos, los indígenas australianos también. Entonces, en fin, la película termina con eso. Yo sí quisiera recomendarles una serie de libros porque creo que los libros, la literatura, se adelantó de alguna manera a las investigaciones. ¿Sí? Hay un libro que no recuerdo bien el nombre, de un sueco que trabaja en Alemania, que se llama Svante Pääbo, ¿sí? Búsquenlo, se escribe Pääbo, P-A-B-O, con diéresis en las A's, y en las AES, y habla sobre la hibridación de neandertales y sapiens. Es un libro que leí hace algunos años. También no recuerdo cómo se llama y sería importante que lo recordara. Pero bueno, hay otro libro que les va a encantar. Es de William Golding, el mismo autor de El Señor de las Moscas. Esta se llama Los Herederos. Y también habla de un clan neandertal que de alguna manera entiende que se está extinguiendo su especie. Es algo muy impresionante porque, en efecto, las nuevas investigaciones se acuerdan, y Teresa seguramente se acuerda, que en los años 80 los neandertales eran vistos como unos tontos, ¿no? Como retrasados. Ahora se sabe que tenían rituales, que enterraban a sus muertos, que hacían pinturas rupestres y que tenían un nivel de desarrollo muy alto, ¿sí? En fin, esta película de Los Herederos es la comprensión de los neandertales de que se está extinguiendo su especie. Debe haber sido terrible. Y hay otra que se llama La Danza del Tigre. Todas estas se pueden conseguir en PDF de Björk Kurten. No son películas, son libros. No, son libros que hablan sobre eso, ¿sí? También es sobre un clan neandertal que ahora está de moda, y la gran saga del clan del oso cavernario. No me acuerdo cuántas novelas son, creo que son 5, ¿no, Teresa? Es una saga de novelas pues, muy interesantes. Bueno, esta película, En Busca del Fuego, no necesita usted saber neandertal ni saber sapiens antiguo, ¿sí? La puede entender fácilmente, y todo gira alrededor de lo que pretendo proponer como un hecho histórico, que fue, sabemos ahora, el real cruce entre neandertales y sapiens. Sí, bueno, yo sí vi la película. Lo que pasa es que en aquella época se veía como una película muy chafa, porque en aquellos años, no, sí, se veía como algo chafísima, porque en aquellos años se pensaba que la evolución de los sí, claro, era lineal. Entonces,
que había unos que estaban pues como más primitivos y luego otros y hasta que ya llegaba el Homo sapiens y en medio estaba mi amada Lucy y etcétera. Y el robot. No, tu Lucy estaba muy al principio, Teresita. Sí, claro, hace 3,5 millones de años. Pero digamos que se pensaba que la evolución era lineal, que no era un árbol con un chorro de ramas, y tampoco se sabía pues que todos se habían mezclado. ¿Por qué se empezó a saber eso? Por el análisis del ADN, del genoma humano. Y entonces ahí se empezaron a ver fósiles, restos con nuestro genoma, y entonces ya se supo eso, que todos andaban con todos y que no eran unos solos homínidos, sino que había un chorro de homínidos y que era una orgía permanente en la vida, porque todos se cruzaban con todos. Precisamente fue Svante Pavo el que hizo el primer estudio sobre eso. Sí, y la película, que se las recomiendo muchísimo, pues ahora, fíjense que yo, si no la trae Jaime a colación, no me hubiera acordado, y claro que yo la vi, pero se veía como una película de locos, o sea, chafísima, como que decías, ay, Dios mío, lo que es la ciencia ficción, lo que es la ignorancia, y resulta que es lo más cierto. Nada más ya que estamos recomendando libros también, yo les quiero recomendar al papá de todo esto de los neandertales, bueno, que sea, no es el papá, pero que se ha metido durísimo en eso, que es Juan Luis Arzuaga. En Atapuerca, hay muchos libros de Juan Luis Arzuaga. Atapuerca es una región de España donde se han hecho los grandes descubrimientos de los neandertales. Y como dice Jaime, eran inteligentes, sabían que había la muerte, enterraban a sus muertos, en fin, es súper interesante. O sea, recomienda el último libro de este hombre, de Arzuaga, recomiéndalo. Bueno, ya sé que no lo has leído. Sí, el último no me lo sé. Yo les recomiendo el Collar del Neandertal. Es un gran libro de Juan Luis Arzuaga, y el nuevo tú lo estás leyendo, ¿no, Jaime? Sí, es La vida contada por un sapiens a un neandertal. Salió hace 4 años. Sí, ha de estar muy padre. Está en 2000, está en PDF. Sí, y vean la película en YouTube, porque de veras es una gran película. No crean que es serie B, sino al contrario, es una película adelantada. Gaby, ¿vas o voy? Nico, ¿quieres comentar algo de los neandertales? No lo he visto, me da mucha curiosidad, me parece que debe ser, digamos, pues osado hacer una película en un lenguaje ininteligible para todo el público y que debe hablar, pues, de una solvencia cinematográfica extraordinaria, poder contar una historia así, me da mucha curiosidad. Sí, hay que verla. Gaby, ¿vas o voy? Voy si quieres. Órale. Voy a necesitar aquí la ayuda de mi papá. Yo escogí obviamente La Momia, obviamente. Es la vida de Howard Carter, ¿que no? Pues obviamente, sí, o sea, es lo más histórico. No, la verdad es que desafortunadamente para mí, pienso lo mismo que Nicolás, que pues la historia realmente es inventada y es lo que creemos. Y me puse a buscar muchas películas de historia y escogí una que me da mucha risa que se llama La muerte de Stalin. Y ahí es donde voy a necesitar la ayuda de mi papá porque soy buena para la historia antigua, pero la historia rusa, soviética, pues no se me da. Y la vi, fíjate que la vi ayer en la noche, yo creo que es como la tercera vez que la veo y no se me pega bien el asunto, pero es una película tan graciosa, es trampa, porque no está realmente basada en lo que pasó históricamente, sino que está gráfica, que se llama La muerte de Stalin, una novela gráfica francesa. Pero es una película cómica. Ya sé que La muerte de Stalin suena como el nombre menos atractivo. Y cuando yo lo vi y vi el póster, dije, ay, qué flojera. Pero la vi y está tan graciosa que de veras les va a gustar muchísimo. Y obviamente es todo lo que pasa después de que se muere Stalin. Se empieza la película y Stalin está escuchando un concierto en su cuarto. Y dice, wow, es maravilloso, y está llorando, y está así como, qué gran concierto, necesito que me lo graben y me lo traigan. Y entonces,
va un monito y le dice a la gente del concierto, oigan, pues necesitan grabarlo y dárnoslo. Obviamente no lo habían grabado y entonces ahí los tienes otra vez a los pobres espectadores capturados para que vuelvan a hacer el concierto y lo puedan grabar y se lo puedan dar a Stalin. Y ahí va una de las cosas que me da risa, que eso pasa en la película y uno dice, qué ridículo, pero en la vida real de hecho pasó 3 veces, o sea, tuvieron que tocar el concierto 3 veces para poder conseguirle esa grabación a Stalin, pero el mismo director dijo, eso es demasiado ridículo, así que le bajé una vez, porque es demasiado ridículo que eso haya pasado. Entonces, sigue la película y se muere, o sea, Stalin está ahí, lo ves cenar y está así, y de pronto se cae muerto. ¿Por qué? Porque obviamente esto es no histórico. La chava que estaba tocando el piano, que es esta Olga Kurilenko, supuestamente le escribe una nota quejándose de cómo es un maldito asesino y un genocida y que mató a su familia. Está basada en un personaje real, una persona que se llama María Yudina, que sí era una pianista, aunque aparentemente no pasó eso tan violentamente como pasó en la película. Entonces, Stalin lee la nota y se desmaya, se muere, tiene una hemorragia cerebral. Y entonces están los dos, me encanta la escena porque se cae el tipo y está así, y están los dos soldados afuera y obviamente escuchan el madrazo contra el piso y le dice uno al otro así, oye, entramos a ver qué está pasando. Y le dice, cállate, nos van a matar. Y están. Entonces pasan las horas y como nadie le ayuda, pues se pone peor y se pone peor y se pone peor. Finalmente entran a buscarlo, ya horas después, creo que es a la mañana siguiente, una cosa así. Sí. Y entonces llega todo supongo que este es el Politburó el que entra, porque llega Khrushchev, llega Malenkov, llega Molotov. Y bueno, llegan todos y se quedan así como, ¿qué pasó? Estoy Y orgulloso de ti, el Politburó, ¿sí? gracias. Dije, este es el momento especial para usarlo, ya lo sé. Entonces, pues llegan y Stalin sigue en el piso. O sea, llegan y lo ven y ven que sí, ya se orinó, ya hizo otras cosas, porque lleva horas con una hemorragia cerebral. Y es el tipo está pues en la alfombra así ya terrible. Y entonces los ves a todos los monitos y están así como, ¿qué hacemos? Llamamos A un los doctor, camaradas, hija, a los camaradas. camarada, sí. Y lo ven, llamamos a un doctor, no, y están así como que no saben si dejarlo que se muera o ayudarlo, y empiezan a decir, bueno, si se muere, podemos hacer esto, pero si sobrevive, podemos hacer esto otro. Y entonces, en lo que si se siguen hablando, este Khrushchev, Nikita Khrushchev es Steve Buscemi, y Malenkov es Jeffrey Tambor. Entonces, todos son ridículos porque llegan y entonces están así como, no, pues no sabemos qué hacer, no, pues tú llama al doctor, no, llama tú al doctor, no, mejor llama tú al doctor. Finalmente van y consiguen un doctor. Entonces están así y entonces le queda viendo al doctor y dice, no, pues ya este hombre ya no, le dio una hemorragia cerebral, pues ya se va a morir. Y se voltea el Khrushchev y le dice, mátenlo, traigan otro doctor que nos diga otra cosa. Entonces llega otro doctor y entonces lo tiene ahí y dice, no, pues este hombre ya no va a sobrevivir, también llévenselo. Y entonces van y consiguen doctores por todas partes. Y obviamente todo así como Super Unión Soviética, donde van y capturan a los pobres doctores que van paseando a su perro y los capturan en la calle, dejan que el perro se eche a correr. Y entonces están todos los doctores así en un camioncito así. Porque dicen, pues es que si decimos que Stalin no lo podemos ayudar, pues nos van a matar. Obviamente, pues Stalin se muere. O sea, se muere porque pues, lo tienen ahí sin atención médica durante horas. Entonces está ahí Stalin. Y entonces ya finalmente cuando se muere, ahí es donde realmente empiezan a enloquecer todos porque dicen, Stalin se murió, ¿qué vamos a hacer con la Unión Soviética? Y al mismo tiempo, parece que, esto aparte no me queda claro, parece que el que tenía que ser su sucesor era Malenkov. O sea, él era el que se supone que tenía que subir al poder. Pero por lo que entiendo, no terminó siendo él, fue Khrushchev, ¿no? Sí. Y entonces, Malenkov es un idiota, no sé si era un idiota en la vida real, pero en la película es un idiota. Entonces los tienes a todos ahí y están así como, no, pues tenemos que apoyarnos porque no podemos permitir el faccionalismo. Pero al mismo tiempo, Beria me cae mal. Beria era otro del Politburó, era creo que ministro de... No, No era sé, el líder de la KGB. el libre de la KGB. Era además un personaje temible, odiado, un asesino terrible.
Y aquí, obviamente es una película, o sea, sí es una comedia pues bastante oscura, pero el mismo director dijo, esto es muy ridículo, así que vamos a quitarle tantita oscuridad porque sí está muy oscuro todo esto. Y pues ahí están todos, y la verdad es que todos así, yo me encanta que la gente se imagina así como hay un gobierno sombra y el gobierno hace todo con malicia y todo está planeado. Y la verdad es que en la película ves cómo debe ser en la vida real. Se muere tu líder y entonces todos están corriendo como pollos descabezados porque no tienen idea qué van a hacer, no tienen idea quién va a heredar la Unión Soviética, quién se va a quedar en el puesto de quién. Al mismo tiempo, todos ellos se odian, no confían el uno en el otro porque llevan que 20 años haciendo de fregadera. Entonces, por ejemplo, Khrushchev no quiere a Beria no quiere a Khrushchev. Y entonces, en algún momento llega el general o el capitán Shukov, que es Jason Isaac, El general Zhukov, que es el papá de Draco Malfoy, para sí, mí. ese mero. Que aparentemente era un tipo muy acá, pero todos ellos quieren, o sea, Khrushchev y Beria, por ejemplo, quieren que los apoye porque están diciendo, pues si me apoya, creo que es el jefe del Ejército Rojo, pues voy a tener el poder que necesito para hacer esto y hacer aquello. Pero me encanta porque todo así, en algún momento le queda a Khrushchev el trabajo de arreglar el funeral de Stalin. Y entonces ahí lo tienes escogiendo tipos de rojo, ¿no? ¿Esta rosa o esta rosa? No me importa, deja de enseñarme cortinas, no me interesa. Y es una película, de veras, es muy, muy graciosa. Oye, esta película parece o de Mel Brooks o de Almodóvar o de... No, no, no. De veras. Es una gran película, porque de veras, o sea, yo soy mala para la historia rusa y en general soy mala para las fechas, pero, o sea, te va explicando. Por ejemplo, sale Khrushchev y te ponen abajo, Nikita Khrushchev, fue tal, 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 y Malenko fue tal. Entonces, te lleva mucho de la mano, incluso si no conoces nada acerca de esa parte de la historia. Y de veras que todos están geniales. Steve Buscemi en particular siempre hace unas caras, o sea, y cuando, o sea, las cosas que le dicen, ¿no? Por ejemplo, le dicen, vamos a sacar a toda la gente, ya se muere Stalin, vamos a sacar a toda la gente de las cárceles, ya no vamos a ejecutar a nadie. Y entonces están ejecutando así a toda la gente y están todos los monitos, están así. Y le dicen, ya no puedes ejecutar a nadie, y se quedan dos monitos parados así. Y entonces llega Khrushchev y dice, son libres, camaradas, y se quedan así. Dice, viva Stalin, Stalin ya se murió, viva Khrushchev. Entonces, de veras, o sea, pasan cosas oscuras, de veras, o sea, sí pasan, no es una comedia de Hollywood, por ejemplo, Khrushchev en algún momento manda a matar a unos lloradores, a una gente que va a llorar a Stalin, y para ganarle a Beria, los manda a matar, creo que acaba matando a 1000 personas o 2000 personas, para que Beria se quede mal, y todo eso se ve, o sea, todas son cosas que se ven. Por ejemplo, algo que la película toca solamente, pues como de ladito, es que Beria era un violador y era un pedófilo. Y eso aparentemente eras un pedófilo, pero brutal, que de veras mataba gente. Años después encontraron cadáveres de niños en su propiedad, Sí, claro. ya después de que Beria había muerto. O sea, Era un torturador temible, Beria. y parece que fue culpable o sea, él firmaba y en la película sí se ve donde le dicen, o sea, Beria les dice a todos, yo tengo papeles de todos, tú traicionaste a tal y tú hiciste esto, a mí no me pueden hacer nada porque yo tengo papeles de todos. Y se voltea a Khrushchev y le dice, nadie ha hecho más que tú. Sí, era el equivalente malvado de J. Edgar Hoover. Ándale. Sí. Y la verdad es que, o sea, se enteran, hay una escena en donde Beria le está dando unas flores a una niña. Y yo no entendía esa parte hasta después, donde aparentemente Beria le daba flores a mujeres y niñas que violaba. Y si tú las aceptabas, era que el sexo había sido consensual, y si no las aceptabas, pues te desaparecían. Y parece que Stalin estaba enterado de todas las fregaderas que hacían todos, y no le interesaba. O sea, decía, pues mientras seas efectivo en tu trabajo, a mí supongo que me vale madre que seas un pedófilo, un violador, un asesino. Hay partes de la película donde sí se ve un poco de la tortura. Por ejemplo, una de las esposas, creo que la esposa de Molotov o de Malenko, ya no me acuerdo, la llevaron a la cárcel y pasó 5 años haciendo trabajos forzados. Y sí se ve un poco de la tortura a los que someten a la gente que estaba en la cárcel en la Unión Soviética en esa época. Hablan un poco acerca de
pues del hambre que tiene la gente, y de lo lista que está la gente, pues, para doblegarse ante Stalin y al resto de ellos para comer. O sea, sí lo tocan un poco de ladito, pero al final es una película cómica. Es verdaderamente, es muy graciosa. Todo, me encanta porque, por ejemplo, hicieron toda la ciudad así, se ve el Kremlin y así, dijeron, qué padre. Todos los letreros están en inglés, pero en una letra que se ve como cirílica, y ya cuando la ves de cerca está en inglés. Todos los hijos de Stalin, por ejemplo, son británicos, pero Zhukov bueno, Zhukov es británico, pero Steve Buscemi es gringo. Y todo eso fue a propósito, porque el director decía, quiero que la gente entienda qué tan grande era Rusia y cuánta gente había, porque, por ejemplo, o sea, este era ruso, pues, rico, ¿no? Y este era de Georgia, y este era de no sé dónde, y este era de Ucrania. Todo eso se toca, de veras, es una película súper fácil de ver, incluso si suena como un documental aburrido, es una película súper fácil de ver, es muy graciosa. Y francamente me sorprendió porque a pesar de ser tan oscura, te pone de buenas. O sea, te pone de buenas. ¿Dónde se puede ver, Gaby? Está en Netflix. Ok. Sí, esa es una zona de la historia que no me queda clara, pero seguramente ahorita mi papá nos va a decir exactamente si sí pasó así o no pasó así, porque no lo sé. A ver. Bueno, sí, era la lucha de facciones dentro de... La lucha de facciones en la Unión Soviética era muy intensa, pero la última palabra siempre la tenía el camarada Stalin. Uno de sus brazos donde descansaba, uno de sus columnas era Beria, precisamente, el terror que le tenían a Beria. Beria sabía todo de todos. Teresa recordará que cuando llega Khrushchev hay una especie de descongelamiento, es decir, se empiezan digamos, a cambiar algunas cosas, pero no llegan a cambiar de manera suficiente las cosas en la Unión Soviética. Y sí, Khrushchev llega al poder por una serie de trastadas que le cuestan la vida también a muchísima gente. Yo no he visto la película, se me antojó mucho ayer que estaba yo viendo a Steve Buscemi dándole besos al mariscal Zhukov, ¿sí? Que era mariscal, por cierto. Se me antoja muchísimo ver la película. Me recordó una película que seguramente Nicolás y Teresa han visto, De Billy que Wilder. se llamó 1, 2 y 3. Con Billy Wilder, que es una película muy divertida con James Cagney. Esa película de Billy Wilder, 1, 2 y 3, que es una película maravillosa, a mí me divierte mucho. Va James Cagney a vigilar a una rica heredera de la Coca-Cola que está enamorada de un comunista. Y no se las cuento más, pero se las recomiendo. Y esta que recomendó Gabriela se me antoja mucho. Es que de verdad es muy graciosa. Por ejemplo, cuando invitan a los que son, pues, como sacerdotes, estos que traen su sombrero gigantesco, que supongo que son rusos ortodoxos. Me encanta, me da una risa porque llegan al funeral de Stalin y supongo que estaban prohibidos, o Stalin tenía alguna especie de relación compleja con ellos, no lo entiendo. Las religiones estaban prohibidas en la Unión Soviética. El Vasily, por ejemplo, el Vasily es Rupert Friend, que si se acuerdan de él sale en Orgullo y Prejuicio, como uno de los pretendientes de Keira Knightley. Es Vasily, es el hijo, y parece que Vasily el hijo era bastante alcohólico en la vida real, y pues aquí lo ponen y de veras que es ridículo. Me da una risa el Vasily, porque todo el tiempo está intentando hacer un discurso para su papá y nada más dice cualquier sarta de tonterías. Dice, se murió nuestro papá oso y ahora somos ositos ucranianos y ositos lituanos y ositos no sé qué, y estamos solos y huérfanos. Y todo el mundo se queda así como... Oye, Nicolás, parece una película de este grupo de ingleses que ahorita se me va el nombre. De Monty Python. De Monty Python. Bueno, sin duda es una comedia delirante. Yo no la he visto, se me antojó muchísimo de lo que oí. Realmente muchísimo. Sí, creo que la referencia a Billy Wilder y a Monty Python fueron apropiadamente descabelladas en la descripción que hizo Gaby. Sí, aparentemente sí tuvo mucho que ver.
se la comieron mucho porque dijeron que no era históricamente acertada. Pues seguramente no, o sea, seguramente no. Y por cierto que la película está prohibida en Rusia, porque Ándale. dos días antes de que fuera a salir, dijeron que cómo era posible que insultaran al camarada Stalin y que no era más que una burla británica y americana de un gran momento de la historia de Rusia. Entonces me da mucha risa que está prohibida. Suena re bien. Y que Sí. esté prohibida en la Rusia de Putin suena todavía mejor. ¿Y Es entonces maravilloso. dónde la veo? ¿En Netflix, Gaby? Está en Netflix, sí, véanla, vale mucho la pena. Otra que les iba a recomendar, y no la encontré en ninguna parte, la verdad, es la de Agora, con esta Rachel White, Ah, que ella es Hipatia, es la filósofa Hipatia. es una gran película. Eso sí es una gran película. Si la pueden encontrar, si la tienen, si tienen algún streaming en donde la tengan, díganme dónde está porque no la encuentro y me gusta mucho y vale mucho la pena verla. No la he visto, pero la vamos a buscar. Pues muy bien, yo voy con mi recomendación breve. Pues yo les voy a recomendar una película que a mí me encantó y que nos hizo llorar muchísimo a Nicolás y a mí. Yo creo que es la película donde más he llorado. Es una película de Spielberg y entendí muchas cosas ahora que me metí a leer sobre la película. La película se llama La lista de Schindler o Schindler List. Es una película de 1993, es de Universal. El que encarna a Schindler es Liam Neeson. El malvado de la película que sale como un nazi sociópata que se dedica a matar en Auschwitz a pues los rehenes o presos, no sé cómo llamarlos porque es algo tan horrible todo lo que pasó ahí, es Ralph Fiennes y además con una actuación espectacular de Ben Kingsley que sale como un judío contador de la empresa de Liam Neeson, que es Schindler. Miren, es una película que se hizo finalmente porque Spielberg tenía mucho miedo de hacerlo. Es una película que narra los horrores del nazismo en Polonia, en Auschwitz y en otro campo de concentración, pues en donde se cometieron pues, terribles atrocidades contra los judíos y contra otros grupos humanos. Esta película la quería filmar Spielberg desde hacía mucho tiempo, pero decía que no tenía la madurez ni la fortaleza para poder hacerla. Ustedes saben que Spielberg es judío y su abuela le contaba pues muchas historias que tenían que ver con los horrores del nazismo y Spielberg tenía miedo de encarar pues esa parte de sus antecesores y también un poco de su vida, porque Spielberg incluso dijo cuando se filmó la película que él pues también había sido discriminado y que se decidió a filmarla cuando empezaron a crecer los grupos neonazis, cuando cae el muro de Berlín y cuando otra vez la ultraderecha y estas actitudes racistas, xenófobas, discriminatorias, pues empiezan a crecer como movimientos políticos en el mundo y especialmente en Europa. Les decía yo, la película es de 1993, se las cuento rapidísimo. Schindler es un empresario alemán que tiene una fábrica de armas, de municiones, y que llega a Polonia, a Varsovia, cuando está el gueto de Varsovia, ese que les contaba yo, que describe muy bien León Nuris en Mila 18, que es un libro. Él llega a Varsovia y entonces ahí pues pone una fábrica y digamos, él llega a Varsovia con la idea de voy a ser rico, me voy a volver un empresario muy, muy importante en la guerra, porque los nazis, él es nazi, necesitan armas y yo las voy a fabricar. Y entonces contrata pues a un número de judíos que están en el gueto
los contrata pues porque cobran más barato, y Ben Kingsley es uno de esos judíos que contrata, que hace las veces de contador. Y él está muy contento porque va a ser pues un hombre rico cuando empieza a ver pues cómo se crean los campos de concentración y cómo además pues los nazis cometen atrocidades muy del tipo de Stalin, como contaba Gaby hace un momento. Él, Schindler, por las buenas relaciones que tiene con los nazis, porque él es alemán y forma parte, digamos, de ellos, logra a través del soborno, de darles grandes cantidades de dinero, que dejen en paz a los 850 trabajadores, pues que él tiene contratados en su fábrica. Y bueno, es toda la historia de cómo pues cada vez se va quedando con menos dinero para salvar más judíos. Entonces, esta película es una película muy dura, salen escenas durísimas, como las famosas duchas con gas en donde exterminaban a cientos de personas, era una máquina de matar Auschwitz y todos los Treblinka y todos los que ustedes quieran, cualquier campo de concentración, era una máquina de matar. Una película en donde yo creo que lo que está mejor hecho de esa película es que ves la transformación de Schindler de ser un cuate empresario que lo que quiere es ganar lana y pasársela bien en la vida, como una escena, que es la escena de la niña con el abrigo rojo en esa película, empieza a hacerlo cambiar y a recuperar conciencia y a darse cuenta de que pues estaba enfrentándose, todos los judíos estaban enfrentándose al mal. Porque hay una niña que él ve que se la van a llevar los nazis a un campo de concentración. La película toda fue filmada en blanco y negro y esa niña sale en la película, es uno de los pocos elementos en color. La niña sale con un abriguito rojo, una niña como de 5 años. Y él ve cómo se la llevan y después al salir nuevamente a la calle encuentra una pila de cadáveres y ahí está justo la niña del abriguito rojo porque ya la mataron. Y este es como el primer hecho que lo hace pues salir un poco de ese estado de brutalidad y de inconsciencia que imperaba entre los nazis, que todos eran cómplices de lo que estaba pasando, y se da cuenta de que tiene que salvar vidas. La película ganó todos los premios que se puedan imaginar, ganó 7 Óscares, ganó Globos de Oro, ganó los premios BAFTA, en fin. Fue muy criticada en parte también, les quiero decir, por algunos grupos judíos, porque dijeron que cómo era posible que se hubiera filmado esta película que está basada en un libro que se llama El Arca de Schindler, de un autor judío. Dijeron que cómo era posible que Spielberg hubiera filmado una película donde un nazi, finalmente, un alemán, es el que salva a los judíos y es como el héroe de la película. Pero yo creo que justamente esa es la parte más interesante porque tiene una visión pues más allá de las razas, de las nacionalidades, de cómo los seres humanos pues no es porque seamos de una forma física o de otra, no es que tengamos un color u otro, no es que creamos en algo o no, sino como los seres humanos cuando somos solidarios y sacamos lo mejor de nosotros mismos, somos eso, unos grandes seres humanos, y es lo que es Schindler. El final de la película es muy conmovedor porque al final salen, todavía cuando se estrenó en 1993, había muchos sobrevivientes de los salvados por Schindler. Y la película termina en donde cada uno de los actores que encarnó a estos sobrevivientes está parado a su lado del verdadero sobreviviente de los campos de concentración.
Es la única parte a color de la película, el final, y se ve ya la parte pues muy emotiva, es como Liam Neeson, el actor que encarna a Schindler, pues va y pone sobre la tumba de Schindler, del verdadero Schindler, 2 rosas rojas. Yo se las recomiendo mucho, es una película muy dura. En Filipinas, por ejemplo, no la quisieron pasar porque imagínense que porque salían desnudos frontales, que porque salen las escenas de esta cámara de gases donde mataban a la gente creyendo que se iban a bañar, salían desnudos también, le pidieron a Spielberg que cortara algunas escenas, Spielberg se negó. Fíjense que tanto miedo le tenía Spielberg al tema que le pidió primero a Scorsese que dirigiera la película. Y Scorsese dijo, bueno, no estoy muy seguro, pero finalmente Spielberg dijo que él le debía eso a su mamá y a su abuela. Y esta película es un homenaje a los antepasados judíos de Spielberg y a todos los horrores que vivieron en los campos de concentración. Y les voy a decir algo sorprendente, que a ver si salva a Spielberg por Parque Jurásico frente a Nicolás. Fíjense que la Universal dijo, las películas de masacres de los nazis no son muy taquilleras. Te vamos a dar nada más, fíjense, 22 millones de dólares para que hagas la película. Entonces la filmaron en 72 días, así a marchas forzadas y corriendo, y eso luego le dio un gran realismo a la película. Les dijeron, sí, ok, te vamos a filmar Schindler List, pero a cambio tú vas a tener que filmar Parque Jurásico, la primera de Parque Jurásico. Y entonces Spielberg dijo, ok, para Parque Jurásico le dieron cientos de millones de dólares, para Schindler List 22 millones de dólares, y dice Kate Capshaw, la esposa de Spielberg, que Parque Jurásico fue una salvación para el director porque llegaba devastado de las filmaciones. Y cuando llegaba a su casa, ella le ayudaba a ver los efectos especiales, cómo se iba a hacer la edición de Parque Jurásico, que tenía el compromiso de entregarla poquito después de que terminara Schindler List. Y que Parque Jurásico, con sus dinosaurios y con los niños perseguidos por los raptors y todo, fue como una válvula de escape muy importante para poder haber sobrevivido a Schindler List. Schindler List está en Netflix, pero también la pueden ver en Apple TV. Es una gran película. Es durísima. Es una de las películas más fuertes que yo he visto, más tristes, más conmovedoras, más estrujantes, pero está catalogada como una de las 10 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos. Y de verdad se las recomiendo mucho. ¿Algún comentario final? Yo, 3 comentarios rápidos. Sí. A ver, hay una frase de la película que me pareció maravillosa, que creo que viene en la Torá, es quien salva una vida salva al universo. Es una frase impresionante que creo que sale al final de la película, no sé si la recuerden. Ese es un primer comentario. Segundo comentario, todavía hace falta hacer la filmación del llamado Schindler mexicano, Gilberto Bosques, que era el embajador mexicano de Lázaro Cárdenas, o sea, de México en la Francia de Vichy. Y este hombre que llegó a Francia, alquiló 2 castillos y empezó a recibir refugiados españoles que venían de la guerra civil y que eran perseguidos por los nazis y los franquistas, libaneses de origen mexicanos de origen libanés, libaneses que no eran mexicanos, pero que también acogió, y algo así como 40,000 judíos. Era muy chistoso porque entraban al castillo, algunos como españoles, otros como libaneses, etcétera, y en una medida fast track se volvían ciudadanos mexicanos.
y como México no tenía líos en aquel entonces, pues emigraban hacia acá. Nada más les voy a dar la lista de algunos de los que salvó Gilberto Bosques, que de veras hace falta la película. Hay un documental de Lilian Lieberman que se llama Pase al Paraíso o Pasaporte al Paraíso sobre esto. Pero miren, de las gentes que salvó fueron María Zambrano, Manuel Altolaguirre, Julio Álvarez del Valle, Carlos Romero Jiménez, Wolfgang Palen, Max Aup, Römer, Ernst Römer, en fin, hay una lista interminable. Me parece que tiene calles, Gilberto Bosques, en Austria, homenajes en Francia, creo que hay un sello francés también, y creo que es considerado por el gobierno de Israel como un hombre que tiene su sitio especial en la historia de Israel, como uno de los héroes, no me acuerdo cómo le llaman específicamente, y hace falta la película de Gilberto Bosques, porque en efecto, si salvas una vida, salvas al universo, y Gilberto Bosques pues salvó 40,000 universos. Y la tercera cosa que quería decir es, Parque Jurásico es una gran película. Sí, ya, de acuerdo. Mi alma está salvada. Nico. A ver, yo creo que Steven Spielberg se parece mucho a Oscar Schindler. Es decir, porque Oscar Schindler, yo creo que fuiste injusta y generosa con él en tu narración, porque Oscar Schindler no era un nazi. Oscar Schindler no era para nada ni un antisemita, ni un fascista, ni una persona que pensara mal. Oscar Schindler lo que era un oportunista, que les hubiera vendido armas a los nazis, a los judíos o a su tía. Es decir, él lo que quería era hacer negocios, y lo que logra transformarlo es el sufrimiento humano, y lo que logra es sacarlo de su cinismo. No es que tuviera unos principios equivocados e inmorales, es que no tenía ninguno. Es decir, lo que era un hombre de negocios que lo que quería hacer una lana, muy como Steven Spielberg, diría yo. Es decir, Steven Spielberg es un grandísimo cineasta, es un extraordinario director de cine, y es de la misma generación de Martin Scorsese, de Francis Ford Coppola, de Brian De Palma, es decir, de esa generación de Paul Schrader que revolucionó el cine estadounidense. Dentro de eso, a Steven Spielberg no le interesa el cine, le interesa la lana, y por eso hace cosas como Parque Jurásico y como E.T. y etcétera. A veces hace una gran película como Múnich, que es una extraordinaria película, o como Catch Me If You Can, que es una extraordinaria película, o una película para ganarse el Oscar como La Lista de Schindler, que me gusta, que es una buena película, en la que lloré como una Magdalena, pero que es una película profundamente chantajista y manipuladora, desde la música de John Williams hasta la melcocha del guión. Es decir, es una película dura sobre ese asunto, Alemania año cero, película dura El portero de noche, película dura El creyente. La Lista de Schindler es una película hollywoodense sobre el Holocausto, muy bien hecha, muy bien facturada, que me hizo llorar como una Magdalena, porque soy carne de cañón de la máquina de emociones chantajistas de Spielberg. Es una buena película. Yo estoy totalmente en contra, para estar de acuerdo con Gaby el día de hoy, con lo que acaba de decir Nicolás. Lo que pasa es que a él no le gustó Parque Jurásico. Por eso lo dije. A mí me encanta Parque Jurásico, yo amo Parque Jurásico. Yo también. Salen los velociraptores y me identifico con ellos. Yo Así también. Pues vayan a Disneylandia para ver eso no es cine. Ay, bueno. Pero yo solamente voy a decir una cosa, que todo el cine es manipulador. O sea, todo el cine está hecho para manipular alguna especie de emoción de ti, ya sea que llores con Schindler o que te rías con Stalin, lo que sea, o sea, todo está hecho para manipularte, no hay tal cosa como un cine bien bajado ese balón, pero me gusta la manipulación menos oronda y vulgar. Ay, bueno. Pero me gustó mucho La Lista de Schindler. ¿Cómo no te puede gustar los velociraptores así? ¿Cómo? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo me identifico más. Son como pollos con escamas. ¿Pollos con qué? Ya te congelaste. Con escamas. ¿Me ven? ¿Pollos con escamas? Ya te vemos. No, si los velociraptors son pollos con escamas. Ay, Dios mío de mi vida, qué barbaridad. Yo soy un diplodocus a mucha honra.
A mí me gusta que Rocío Dúrcal cante el Diplodocus, eso sí. Bueno, pues, queridos amigos, con esta recomendación de que oigan a Rocío Dúrcal cantando el Diplodocus, Es de una película que ya no me acuerdo de cuál es, pero ¿no es de es una de Amor en el Aire o Volver a Verte? posible que sí. Yo creo que es de Volverte. Sí, hay que hacer un... No, alucina a Gabriela Guerrero a Rocío Dúrcal, así que no sigan hablando de él. Yo te alucino a ti cantando Rocío Dúrcal, que es otra cosa. Te alucino a ¿Tú ti sabes cuando... cómo se refería Rocío Dúrcal a sí misma? Rocío Dúrcal se refería a sí misma como servidora. Yo alguna vez que la entrevisté, entonces me decía, y cuando servidora hacía, grababa canciones de Algueró, y cuando servidora empezó a cantar rancheras, ella se refería a sí misma como servidora. Es la cosa más maravillosa que hoy en Bueno, día. yo les voy a decir que uno de los grandes momentos de la vida de Nicolás fue entrevistar a Rocío Dúrcal. Un día que les cuente, porque es toda una aventura en Acapulco. Así que Eso de de veras, servidora me parece completamente deleznable, pero no, yo objeto aquí, me están difamando mi buen nombre, porque a mí, Rocío Dúrcal, pues la verdad es que ni la conozco ni la quiero conocer, o sea, la neta. Pero si me ponen una foto de ella y de otras 5 mujeres, seguramente no la voy a poder como señalar, no tengo idea. Yo lo que alucino es cuando una está muy tranquila viendo una película o leyendo o así, o haciendo brownie y entra mi papá con su teléfono cantando a Rocío Dúrcal. Y entra bailando y cantando. Eso es lo que yo alucino. Así que... Nico ha pasado, Es una forma de tortura. Sí, sí. pero no la entiendo. Nico ha pasado por lo mismo, nomás que yo lo convencí. No, pues yo sí soy muy fan de Rocío Dúrcal. Bueno, pues oigan, de veras gracias por habernos acompañado una emisión más del Rincón de la Orfandad. Recomiéndennos, denle like, suscríbanse y díganos de qué películas quieren que les platiquemos. Pues muchísimas gracias, de veras, Gaby Guerrero, Nicolás Alvarado, Los Huérfanos y Jaime Guerrero y yo, Teresita Vale, Los Metiches. Les deseamos un gran fin de semana. Diviértanse, quédense en su casa, usen cubrebocas,